situación verdaderamente muy complicada, muy complicada. Como también se han disparado fundamentalmente las angustias a partir de 2 casos que se han conocido, como decíamos en el bloque anterior, de personas que se han quitado la vida en las últimas horas y que, bueno, nos meten de alguna manera de lleno en un análisis que pretende ser responsable respecto de esta situación y cómo la sociedad se ve afectada por la depresión, por la ansiedad en grandes sectores de su ciudadanía. El doctor Emilio Hidalgo es psiquiatra, ha tenido siempre la gentileza de atendernos y de dedicarnos tiempo para explicar fenómenos que tienen que ver con todo esto, y obviamente a quien recurrimos para escuchar una voz autorizada respecto de lo que está pasando y de cómo la sociedad se viene de alguna manera, no voy a decir manifestando, pero en definitiva comportando respecto de depresión, ansiedad, estrés acumulado, angustias por las crisis. Su matrícula es 3082 y está en línea para tener una charla con nosotros. Emilio, muy buen día. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, buen día, Martín. ¿Cómo está todo el equipo? Pero bien, gracias por atendernos y por compartir esta charla. A ver, Emilio, ¿estamos ante una disparada de consultas por depresión, ansiedad, angustias, o más o menos la sociedad se viene comportando habitualmente igual respecto a este tema? No, estamos frente a una disparada de consultas. Realmente hay un aumento bastante importante, de tal forma que los consultorios de psicólogos, psiquiatras, los mismos hospitales dan turno para dentro de un mes, 2 meses. No da abasto el sistema de salud en lo que es sobre todo problemas de salud mental y sobre todo estos 3, ansiedad, depresión y adicción. Desde su mirada profesional, ¿qué puede disparar todo esto? Yo podría desde la ignorancia decir, con toda la crisis económica que hay, con la angustia de la gente, esto se dispara, pero ¿pueden haber algunos factores adicionales? Sí, hay un conjunto de factores, sin duda, que el factor social, económico, la crisis es uno de los factores. Lo otro tiene que ver con la falta de contención, un poco lo que hablaba recién, la familia, el rol de contención de la familia, del sistema educativo, de los grupos sociales, los grupos de amigos. Es como que todo eso se está un poco desarmando comparado con años anteriores, y creo que eso impacta sobre todo en los adolescentes y en las personas ancianas, y donde más tenemos riesgo de... No sé por qué la gente tiene la idea de que los adolescentes la pasan re bien y es la etapa más linda de la vida, y eso no es tan así. Hasta el 30% de los adolescentes tienen algún trastorno de ansiedad o de depresión. Entonces son sectores muy vulnerables donde seguramente se ve más la patología. Emilio, hay algo que acabas de decir que me lleva a hacer esta pregunta. Algunos ven esto como una evolución de las sociedades. Estoy hablando, por ejemplo, de la disolución de los matrimonios y de la naturalización respecto de buscar la felicidad de los integrantes de un matrimonio que no son plenos en el marco de un matrimonio. Pero también vemos con preocupación cómo la familia ha dejado de ser ese espacio contenedor. ¿Cómo se encara este tipo de situaciones y qué impacto tiene esta situación, una disolución matrimonial, por ejemplo, en los adolescentes? Porque recién te escuchaba decir, hay adolescentes en un porcentaje importante que tienen angustias, que tienen evidentemente esa falta de contención y que requieren de ayuda profesional. ¿Cómo venimos observando esto que parece un contrasentido? Por un lado, reconocer que la familia va perdiendo incidencia en términos de contención, pero a la vez naturalizamos que los vínculos familiares se disuelvan. Claro, es algo complicado, ¿no? Sí creo que con el transcurso del tiempo los lazos familiares se han vuelto más laxos, por un lado, ¿no? Que era un sistema que siempre estaba ahí, que seguramente te iba a cuidar, y tus padres juntos, y sistemas como muy estables a lo largo del tiempo, pero por otro lado también eran sistemas estables porque sobre todo la mujer bancaba un montón de cosas, ¿no? Infidelidad, violencia, etcétera. Entonces, por un lado hay un avance en el sentido de que ya no se toleran estas cosas, lo que está perfecto, y por otro lado se estructura este sistema que era una contención y que siempre estaba ahí. Entonces creo que estamos en un momento de tránsito, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de establecer sistemas de contención. No me parece que sea algo bueno o malo, pero siempre que estamos en transición, porque esto genera un proceso adaptativo que genera mucho estrés, mucha tensión, y que seguramente que cuando estás mal se nota mucho más todo esto,
¿no? ¿Y qué hace falta, Emilio? Buen día, te habla Diego Romero. ¿Y qué hace falta para tomar conciencia de este estado de situación? Porque, por ejemplo, desde el Estado existen instituciones que uno puede acudir ante este tipo de situaciones, el Hospital de Salud Mental, hay servicios de salud mental en otros nosocomios, por ejemplo, el Hospital de Campaña, pero hace falta que sea más difusión o más conciencia ciudadana de que la salud mental hay que tenerla en cuenta, hay que no hay que subestimar lo que ocurre con lo que nos pasa en la cabeza. Excelente, Diego, excelente. Sí, se trata de eso, se trata de que la salud mental ha estado relegada durante muchos años, y creo que desde la pandemia esta parte nos dimos cuenta que forma una parte fundamental de la vida. Antes es como que tenías que aguantarte nomás. Si tenías un proceso depresivo, un ataque de pánico, te lo tenías que aguantar y listo. Y me parece que ahora existen los recursos y también eso hace que haya mayor cantidad de consultas. Lo que pasa es que, bueno, obviamente el sistema no está preparado por ahí para tantas consultas, y los que se vuelven más vulnerables son las personas que tienen bajos recursos, ¿no? Que por ahí tienen para pagar una consulta en el privado. Las comparaciones a veces son odiosas, Emilio, pero recién tocamos aquí en el programa la cuestión vinculada a la emergencia vial y a los accidentes de tránsito. Estas cuestiones relacionadas a la salud mental, ¿podría equipararse como lo que ocurre con el tema de los accidentes de tránsito? Digo, por la cantidad de afectados. 100% que sí. Creo que estamos en un momento importante y crítico, con decirte que entre los 15 y 25 años, las dos causas de muerte en los chicos, entre 15 y 25 años, las dos principales causas de muerte son los accidentes de tránsito y los suicidios. Entonces, sí te lo equiparo con las tasas viales, y sí me parece que es un lugar donde hay que hacer hincapié y donde hay que tener políticas que se adapten, digamos, a esta situación, porque el suicidio es, imagínate, el efecto más grave de esta patología, que también trae ausentismo laboral, problemas en las relaciones familiares, problemas para terminar un cursado a nivel académico, es decir, innumerables problemas donde nosotros solamente visibilizamos el más grave de todo, que es el suicidio. Vos sabés, Emilio, que hace 10 días veía una entrevista a un especialista que ponía mucho énfasis en el crecimiento del individualismo como uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad, casualmente porque decía, si sos exitoso, bueno, por ahí, aún siendo muy individualista, podés tener algún tipo de alivio emocional, pero si las cosas no te salen como vos esperás, el individualismo es una tragedia porque te aísla de la posibilidad de gente que te puede rescatar. Yo me imaginaba que muchas veces esto, a veces inclusive está fomentado por los modelos tradicionalmente exitosos que se divulgan. Ahora, ¿se está trabajando mucho para fomentar los vínculos, las amistades y los rescates que eventualmente en términos emocionales podrían ser muy importantes? No se está trabajando mucho en eso, creo que es algo que se está perdiendo. Es cierto, el individualismo es un problemón, y si vos te pones a ver un edificio, no te digo acá en Corrientes, en Buenos Aires, la mayoría de los departamentos están ocupados por personas que viven solas, y ya está demostrado desde hace mucho tiempo, este es un estudio de Harvard, el estudio más largo que empezó allá en los años 50, está demostrado que la soledad, el estar sin un acompañamiento, el sentirse solo, disminuye la calidad de vida y aumenta la mortalidad hasta 10 años antes de lo que deberías morirte, te morís. Es decir, realmente es un problema grande el tema del individualismo y la soledad con el transcurso del tiempo. Y no se toman las medidas adecuadas fomentando estas cuestiones de las que hablabas, ¿no? Como la amistad, las relaciones entre otras personas. Creo que incluso cuando yo digo esto, la gente puede confundir y pensar que estoy hablando del amor de pareja, y no estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de la contención, del amor de amigos, de la familia, de otros tipos de amor. Emilio, como siempre, sos muy gentil. Gracias por los minutos que nos entregaste, Gracias, que tengan un lindo día, les mando un abrazo para todos. El doctor Emilio Hidalgo, psiquiatra, matrícula 3082. Martín, antes de cerrar el tema, un oyente nos contaba, Teresita, aquí en privado primero, que recuerda a él lo ocurrido en Saladas a fines de la década del 90. Sí, efectivamente, Corrientes también estuvo en esta
ola de decisiones drásticas tomadas por adolescentes, sí, que quizás la que mayor trascendencia tomó fue la de General Las Heras en la provincia de Santa Cruz, a raíz de las publicaciones de libros, y que esto derivó en coberturas mediáticas y demás. Bueno, acuérdense que además en eso que mencionás, se hizo un estudio nacional muy profundo respecto del tema y tenía también mucha incidencia el paisaje, la forma de vida, el aislamiento, el frío, una cantidad de cosas, ¿no? Varias cuestiones. Pero eso que mencionás hay que mencionarlo. Básicamente la cuestión laboral, porque fue en un momento de mucha crisis en esa zona del sector petrolífero, exacto, fines de la década del 90, el panorama, el contexto. Y aquí en Saladas había dado también la situación de que había quebrado, sí, la principal productora de jugos y acopio de naranjas. Sí. Y bueno, eso derivó en una lamentable situación de depresión social y que se transmitió a los jóvenes, que sí, lamentablemente tomaban esta decisión. Un muy buen trabajo en ese momento de la licenciada Miriam Begué. Eso hay que destacarlo. Exactamente. La verdad que Miriam ha hecho un trabajo muy a conciencia y muy preciso respecto de esta problemática, ¿no? Bueno, el fin de semana se vienen las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer Silvia Lospenato y Mauricio Macri, en entrevista con Jonathan Viale,